Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 11, mes 12. Amós capítulo 4. Desde el versículo 1 el Señor se dirige a las mujeres acomodadas de Samaria, llamándolas vacas de Basán. Esto porque esa localidad era conocida por sus buenos pastos. Entonces, tal como las vacas de Basán se alimentaban de los mejores pastos y así estaban engordadas, así también las mujeres de Samaria estaban acostumbradas a una vida de abundancia material y excesos, y presionaban a sus esposos o señores, como son llamados aquí, para que las mantuvieran en ese estatus, incluso a costa de los más desvalidos. Sin embargo, el juicio del Señor vendría sobre ellas y serían llevadas cautivas a otro lugar. Desde el versículo 4, el Señor les manda con ironía a que sigan ofreciendo sus adoraciones torcidas en contra de lo que Él ordena. Con esto destaca lo inaceptable de sus prácticas religiosas. Desde que se dividió el reino del norte, llamado Israel, había creado un culto idolátrico impulsado por su primer rey, Jeroboam. Él había levantado becerros de oro para impedir que los israelitas fueran al sur a adorar al templo de Jerusalén, temiendo que se pudieran quedar en Judá. Los israelitas persistieron en esa idolatría y deformaron el culto al Señor, y por eso Él los estaba acusando aquí, y les había enviado distintos juicios para disciplinarlos, como el hambre, la sequía, las plagas y la espada, de tal forma que los había librado de la destrucción total como a un tizón arrebatado del fuego, pero ellos no se habían arrepentido de sus pecados. Versículo 11. Desde el versículo 12, por estas cosas, el Señor convoca a Israel diciéndole que se prepare para venir a juicio ante el Creador de todas las cosas, el Señor de los ejércitos, el mismo Dios que invita a venir confiados a quienes se acercan con un corazón quebrantado por su pecado. En este caso saldrá al encuentro de los rebeldes para su destrucción. Por mucho que crean que escaparán, no podrán evitar dar cuenta ante el Señor. Pensemos en nuestra propia vida. La única forma de permanecer en pie ante el Señor es estando en Cristo. Solo vestidos en su justicia perfecta es que podemos prevalecer. Por tanto, debemos venir a Él quebrantados en arrepentimiento, y Él quitará nuestros harapos inmundos y nos vestirá del lino fino de su justicia. Pero si no estamos en Él, seremos juzgados y condenados por nuestra maldad. Capítulo 5. Desde el versículo 1, el Señor anuncia que diezmará a Israel trayendo mortandad. Israel no volvería a levantarse luego de ser derribado, pero en medio del anuncio del juicio, les extiende su mano de misericordia una vez más y los invita con urgencia diciendo: «Buscadme y viviréis». Versículo 4, y «Buscad a Jehová y vivid». Versículo 6. Lo llamaba así a volverse de corazón al Todopoderoso Creador, que hizo las constelaciones, el día y la noche, y eso se traducía en que debían enmendar su pecado, buscando lo bueno y no lo malo, combatiendo la idolatría, la corrupción y la injusticia que se habían instalado en medio de ellos. De lo contrario, el mismo Creador de todas las cosas sería el que trabajaría para destruirlos. Desde el versículo 10, este pueblo aborrecía la exhortación de la palabra y oprimía a los pobres, incurriendo en corrupción. El prudente ante esto queda atónito, pues se espanta ante tanta perversión. Debían arrepentirse, buscando lo bueno y dejando lo malo. De no hacerlo, el pecado traería lamento en todas las ciudades. Vendría el día del Señor, la intervención decisiva de Dios para juicio de los rebeldes y la salvación de su remanente fiel, y no habría lugar para el consuelo ni el alivio de los endurecidos en su maldad. Desde el versículo 21, este pueblo parecía creer que Dios estaba con ellos, pero lo cierto es que Él aborrecía sus ofrendas, sus reuniones y sus alabanzas. Esa es la situación más trágica en la que podemos estar. Creer que agradamos a Dios cuando en realidad Él desprecia lo que hacemos. Es el autoengaño de la decadencia espiritual. Esto nos enseña que no basta reunirnos en nombre de Dios. Debemos disponer nuestros corazones a Él en arrepentimiento y despojarnos de nuestros ídolos. Si abrigamos el pecado en nuestro corazón y abrazamos a nuestros ídolos, no podemos esperar que nuestras reuniones y adoración agraden al Dios que hizo todas las cosas. Capítulo 6. Exhorta contra los nobles de Samaria, que se habían acomodado en sus placeres materiales. Estaban llenos de lujos y prosperidad, pero no se quebrantaban por su pecado. Por ello, Dios estaba lejos de ellos y aborrecía toda esa impiedad en medio de su abundancia. Muchos hoy creen que la prosperidad material es signo de la aprobación de Dios, pero si nos hemos apartado del Señor, esa prosperidad no es más que un antecedente adicional para que el Señor nos juzgue por idolatrar las riquezas. Él aborrece la opulencia y el lujo de quienes se creen ricos por tener posesiones, pero en realidad son miserables ante Dios, llenos de inmundicia y maldad. Una vez más apreciamos la soberanía de Dios sobre las naciones, ya que Él las usa como instrumentos para su juicio. Sería el mismo Señor quien levantaría una nación para venir a juzgar a este pueblo, el cual sería mermado con mortandad y además exiliado. Tengamos cuidado de no poner nuestros ojos en los bienes de este mundo y de que nuestro corazón no se desvíe siguiendo los placeres terrenales, de tal manera que nos olvidemos del Señor. Salmo 130. Desde el versículo 1, en este nuevo cántico gradual, se eleva una de las peticiones de misericordia más sublimes que encontramos en la Escritura, donde hay un pecador que clama desde lo profundo al Señor, manifestando con ello su fragilidad, impotencia y total dependencia del Señor, rogando por tanto su intervención misericordiosa ante la súplica que se le presenta.
Desde el versículo 3, en esto se aclara que si el Señor mirara a los pecados, nadie podría realmente mantenerse en pie, pero en Él hay perdón para que sea reverenciado y temido. Es decir, la única razón por la cual seres pecadores podemos relacionarnos con Dios sin ser consumidos es por la misericordia que Dios nos demuestra en Cristo. No tenemos razón ni base para jactancia ante el Señor, solo podemos estar ante Él por gracia. Desde el versículo 5 nos llama a esperar en Jehová y en su palabra, a aguardar su salvación, sabiendo que en Él hay misericordia y abundante redención. Eso es maravilloso porque tenemos en el Señor un Dios sumamente misericordioso y bondadoso hacia nosotros. La promesa es que Él redimirá a Israel de todos sus pecados, refiriéndose no meramente al Israel étnico, sino a su pueblo, que de acuerdo al nuevo pacto son los judíos y gentiles que creen en Jesús, como vemos en Romanos 4 o Gálatas 3. Esto nos dice que nuestro único bien en este mundo es esperar en la salvación que será manifestada en Cristo, de la cual ya podemos comenzar a disfrutar cuando somos salvos en Él por medio de la fe. Que nuestra esperanza esté únicamente puesta en Cristo, pues solo en Él hay vida y fuera de Él solo hay ruina y destrucción. Proverbios capítulo 29, versículo 21, nos llama a tener cuidado en las relaciones laborales, de no dar demasiada confianza a quienes luego pueden aprovecharse de ese buen trato que han recibido, al punto incluso de perjudicar a quienes les han dado el trabajo. Versículo 22, la ira y la furia dan lugar a conflictos y pecados. La Biblia no nos habla solo de mal carácter, sino que califica esto como el pecado de la ira. No solo debemos evitar a quienes se caracterizan por estos pecados, sino ante todo debemos procurar no ser nosotros mismos arrastrados por estos frutos de la carne. Libro de Apocalipsis, capítulo 2. En esta sección el Señor sigue dirigiéndose a cada iglesia en particular, pero con un mensaje que debe ser considerado con detención por todas las demás iglesias, en todo tiempo y lugar, lo que también incluye a las de hoy en día. El Señor Jesús se presenta a cada iglesia con títulos que revelan claramente que Él es Dios y cabeza de la iglesia. Además, cada palabra es entregada en el Espíritu y tiene en cuenta las circunstancias particulares de cada iglesia, lo que nos enseña que el Señor está atento a nuestra vida y a todas las situaciones que nos rodean. Asimismo, el Señor conoce las obras de cada iglesia y no solo eso, también sabe lo que está en sus corazones. Desde el versículo 18 habla la iglesia en Tiatira. El Señor describe esta iglesia como una congregación piadosa que destaca por su amor, fe, servicio y paciencia y que va creciendo en sus obras de servicio al Señor. Versículo 19. Sin embargo, toleraban allí a Jezabel, es decir, una mujer o un grupo de personas, no lo sabemos con certeza, que creían recibir revelación divina y que seducían a los hermanos para que participaran de la idolatría y de distintas inmundicias. Versículo 20. Tanto así que hacían recordar a esa Jezabel histórica que era la terrible mujer del rey Acab. Muchos tienen buenas razones para creer que esta doctrina o grupo de personas eran los mismos referidos antes como nicolaitas. El Señor juzgaría a estos falsos y a quienes los siguieran, y de ese juicio todas las iglesias podrían apreciar que Él es quien escudriña la mente y el corazón, versículo 23, y que paga a todos según sus obras, que el Señor nos libre de ser puestos como escarmiento debido a nuestro pecado. Nuevamente vemos que cada iglesia es responsable de no tolerar en su seno la falsa doctrina ni la vida de pecado. Desde el versículo 24, la situación era tan desastrosa que el Señor solo pide a los suyos que estaban en esta congregación que retuvieran lo que tenían. Versículo 25. Es como si hubiera una catástrofe y solo debían preocuparse de sobrevivir espiritualmente. Pero a quienes perseveren hasta el fin, el Señor les promete algo maravilloso. Ellos reinarían junto con Cristo, recibiendo la autoridad que el Salmo 2 entrega al Mesías, hijo de David. Por supuesto, esto no se aplica solo a los hermanos de Tiatira, sino a todos los creyentes en Cristo que perseveran hasta el fin. La misericordia del Señor es tal que pasamos de ser pecadores, enemigos de Él en nuestra mente, a reinar con Cristo sobre las naciones por pura gracia. Capítulo 3. Desde el versículo 1 habla la iglesia en Sardis. Esta congregación fue hallada en la peor situación posible. Parecía estar viva, parecían ser salvos, pero estaban muertos. Era una iglesia en que las personas se habían apartado del Dios vivo. Eran como una simple cáscara sin nada dentro y ya no quedaba vida en esa iglesia. Mientras en otras iglesias había unos pocos falsos que se habían infiltrado, en esta congregación era al revés. Había unos pocos que realmente eran discípulos de Cristo y ellos serían salvos, pero la mayoría no lo era. Versículo 3. El Señor llama fuertemente a esta iglesia a que se arrepienta, a que retenga lo que oyó al principio y se vuelva al Señor. En periodos de severa decadencia espiritual, lo único que queda es aferrarse a la enseñanza del Evangelio que alguna vez fue escuchada y clamar al Señor en arrepentimiento. Si ellos no se volvían al Señor, el juicio caería de repente sobre ellos y ya sería tarde. Desde el versículo 4, para quienes creen, queda el gran consuelo de ser vestidos con la justicia de Cristo. Él mismo mencionará nuestros nombres delante del Padre e intercederá por nosotros, lo que nos dice que probablemente el pecado de esta iglesia y lo que le hacía estar muerta era que se avergonzaban de dar testimonio de su fe en Cristo, pero a quienes lo hicieran, el Señor promete salvación y vida eterna. Afirmemos nuestros corazones delante de Dios y encomendémonos a Él toda nuestra vida, para que no solo tengamos nombre de que vivimos, sino que realmente estemos vivos delante de Él.